Pensamientos catastróficos motivando a la solidaridad en riesgo, porque tenemos muchas personas solidarias, pero son tan solidarias que a veces se olvidan de los protocolos y se ponen en mayor riesgo, que ese es un síntoma y tenemos que evaluarlo también. Pero también tenemos síntomas de un hiperindividualismo y un egoísmo que puede atentar contra otras personas o contra otros grupos. Las conductas violentas intrafamiliar, de género, contra las niñas, los niños, los abusos sexuales, los robos, hurtos, asesinatos, feminicidios. Y hay mucha gente que está acopiando el acopio de mercaderías, de comida, impulsivamente. Y también tenemos que tomar en cuenta que los rasgos obsesivos y paranoicos empiezan a disparar. Sí es importante apoyarnos en ellos siempre y cuando sean manejables, pero cuando se pierde este manejo, empieza a ser totalmente iatrogénicos, con muchos problemas para el entorno, no solo para la persona. Bueno, y empecemos con los PAP, los primeros auxilios psicológicos. El objetivo del PAP, de los primeros auxilios psicológicos, es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento, lo más inmediato posible. Primero que nada, tenemos que otorgar apoyo, reducir el peligro de muerte, por ejemplo, en casos de maltrato infantil, de violencia doméstica, de posibles suicidios, de agresiones. Tenemos que reducir ese peligro de muerte. Por otro lado, enlaces con los recursos de ayuda, esto es fundamental. Informar sobre los distintos recursos, remitir o orientar psicológicamente. Pero muchas veces, hasta tú mismo tienes que llamar al 911 para dar auxilio. Ya nos ha pasado un pedido de auxilio de un posible feminicidio y tuvimos que acudir a los sistemas de emergencia de las autoridades a través del 911 para prestar el auxilio como tal. Por eso también tú tienes que ser una fuente de canalización de esas denuncias como tal. Las intervenciones en segunda instancia que recibimos en estos primeros auxilios psicológicos son las terapias de crisis, que esto sí no lo puede hacer cualquier persona. Esta intervención puede durar semanas, meses y su objetivo es la resolución de la crisis, pero solamente se hace con especialistas profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. A lo que nos vamos a adentrar nosotros ahora solamente son los PAP de primer orden, los primeros auxilios psicológicos de primer orden. Es una ayuda breve, inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecerla emocionalmente, facilitarle las condiciones de un posible equilibrio personal en lo que respecta al nivel de crisis que la persona tenga. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos de primer orden, del PAP primer orden, es proporcionar apoyo personal, reducir la mortalidad y la posible morbilidad, cuanto antes menos efectos negativos va a tener, proporcionar enlaces a recursos de ayuda, a instituciones gubernamentales, pero también a instituciones de asociaciones y a profesionales, especialistas, etc. Ayudar a las personas a restablecer el nivel de funcionamiento previo al suceso de crisis, como también una ayuda inmediata y puntual. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ir siguiendo los pasos. Primero que nada, un contacto psicológico. ¿Qué implica el contacto psicológico? La empatía. El motivar a que hable, lo escuchamos activamente, escuchamos los hechos, pero también los sentimientos de la persona. Podemos sintetizar lo que hable reflejando los hechos y los sentimientos. Tenemos que demostrar una comprensión, no solo entendimientos. ¿Cuál es la diferencia? El entender, entiendo las palabras que usa, pero no comprendo lo que le pasa a la persona, porque la comprensión pasa por la empatía, por esa parte, esa doble movilidad de ponerte el zapato del otro y después volver a tu lugar y poderte pensar y analizar con todas tus herramientas técnicas, análisis que puedas tener para poder ayudar a la persona. No quedarte ahí. También tienes que volver a tu lugar y usar tus propias herramientas para saber cómo ayudar de la mejor manera a la persona. Y justamente esto implica poder demostrar la comprensión, no solo el entendimiento, porque pasa por un hecho emocional, pasa por esa parte de la empatía, por ese encuentro humano, del tú al tú, y fundamentalmente esta parte de encontrar el nosotros, en ese momento de la interacción humana, del encuentro humano, que es a través de la llamada telefónica.
Y por eso es que hablamos del interés por comunicarse y el interés por comunicarnos con la persona que quiere comunicarse. Y tenemos que aclarar dudas. La psicoeducación es fundamental. El tener en la mano, por decirlo así, todos los elementos que implica hasta los síntomas del coronavirus, como también los elementos protectores que debemos de tener. La psicoeducación es fundamental también en los primeros auxilios psicológicos del primer orden. Tenemos que dimensionar el problema. Quizás necesita algo sobre saber uno sobre cómo surgió la crisis. Hay que centrarse sí en el presente y en lo urgente. Y hay que saber qué incidente fundamentalmente precipitó la crisis para poder analizar, evaluar y armar las estrategias. Tenemos que ver, que analizar los recursos personales que esta persona puede tener, pero también los recursos sociales y familiares. Ahí es donde evaluamos qué tipo de riesgo y el nivel de riesgo que pueda tener la persona. Porque una persona que esté sola va a estar mucho más en riesgo. O una persona que esté con otras personas que están con enfermedades mentales que no tengan contención, ¿sí? Desestructurados, o con consumo de sustancias, o con la abstinencia de sustancias, puede estar en mayores riesgos. Por eso es importante ver los recursos sociales, porque a veces apelamos a los vecinos, a la gente que está más cerca. Y también tenemos que ver las necesidades inmediatas, como también aquellas posibles posteriores de las llamadas que va a tener la persona como tal. Otro punto interesante es sondear las posibles soluciones. En esto tenemos que preguntar qué es lo que la persona ha intentado hasta ahora o la salida que esa persona vea lo que le sucede. No apresurarse demasiado en ofrecer soluciones simples o irresponsables. Y nunca hemos intentado todo. Esto es un concepto que tenemos que tener, fundamentalmente con aquellas personas que están queriendo suicidarse. ¿Sí? El pensar con el otro es pensar alternativas que ni tú ni yo, por nuestra parte, hubiéramos pensado si no lo hubiera compartido contigo. Proponer nuevas alternativas que puede llegar a un nuevo comportamiento o a una asistencia externa, porque la ayuda puede ser dar el suministro o los teléfonos de alguna institución, como también el cambio ambiental, muchas veces dirigir a la persona hacia otro lugar, con otra familia, o en otro espacio como tal. Hay que asistir en la ejecución de los pasos concretos. El rol del facilitador puede ser acompañante o también directivo. Facilitar cuando ya el suceso tiene una posible solución o un mejor bienestar. Facilitamos como aceitar esa ida más fácil a la salud, hacia el bienestar. Cuando acompañamos, fundamentalmente es cuando el proceso de enfermar, tenemos que evitar que llegue a un proceso que lo puede conducir a la muerte. Por eso el acompañar también implica generar un punto de inflexión que en vez de llevarlo hacia la muerte, lo tiene que llevar hacia la vida. Y esto es muy importante de estar atento y cómo hacer ese punto de inflexión, desde el discurso, desde tu presencia en el teléfono. O una actitud directiva, cuando la persona ya escuchamos que no está funcional y necesitamos literalmente que la persona haga algo hasta para salvar su vida como tal. Y ahí nos tenemos que volver directivos, porque la persona perdió funcionalidad, perdió esa capacidad de razonar fundamentalmente. Y ahí es cuando tenemos que ser directivos. Bueno, esta decisión en algunos casos debe ser ejecutada por la persona que se encuentra en crisis, toda decisión de qué paso dar. Por eso buscamos primero que la persona decida, a no ser que la persona esté muy disfuncional y nosotros tenemos que intervenir directivamente, quizás hasta llamando a los centros de ayuda como tal. Siempre es mejor dejar que tome la responsabilidad de dar soluciones a su propia situación, porque ahí descubre o redescubre sus recursos y toma el control de su vida, que es lo que buscamos. El paternalismo en este momento no es posible, pero además es muy perjudicial. Tenemos que las personas tengan que asumir sus recursos, tener su creatividad y buscar una salida lo más colectiva posible. Platicar con la persona sobre las posibles consecuencias que tendría que las ejecuciones de las acciones que pretende dar como tal.
Y cuando una persona está en crisis, no puede anticipar con claridad la magnitud que tendrá la consecuencia de sus actos. Tenemos que ayudarle a pensar las variables o simplemente tomar decisiones muy puntuales y poder decir, esta decisión en este momento no es necesaria que la tomes y la tomarás después, más adelante o en otro momento cuando pase la crisis como tal. En muchos casos tenemos que buscar la canalización, conducir la canalización, referir a la persona a grupos o redes de ayuda, referirlos a esas redes de ayuda psicosociales ante las crisis que la persona está viviendo, o a las secretarías de salud de instituciones de gobierno, como asociaciones civiles que estén presentes y coadyuvando en esta situación. Bien, vamos a dejar esta cápsula por aquí. En la siguiente cápsula volveremos con el qué hacer y no hacer en este proceso, la valoración del riesgo y el cierre final. Gracias.